acá tenemos fibra de vidrio, solo vamos a considerar esa transferencia de calor por conducción, ¿no? Y aquí vamos a usar la conductividad térmica de la fibra de vidrio. FB vamos a poner. FB. Fibra de vidrio. De tablas obtenemos que es 0.036 en las unidades correspondientes y obtenemos que el calor por conducción transferido es de 252 watts. ¿Cuál es mejor aislante? ¿La fibra de vidrio o el aire atmosférico, jóvenes? La fibra de vidrio, Inge. A ver, alguien, aparte, ¿quién? ¿Están todos de acuerdo? Sí, Inge. A ver, vean pues, el calor transferido y me van a decir. No, Inge. No, Inge. ¿Ah? La fibra, ¿no? Si nosotros, si tuviéramos, mire, si nosotros supondríamos que esto estaría, pero sin considerar la radiación, solo con aire atmosférico, no netamente con aire atmosférico, tenemos que la transferencia de calor es de 38.53 y con la fibra de vidrio es 252, ¿no? Pero como acá ya no va a haber radiación, aquí miren, sumados, claro, el calor total transferido entre las dos temperaturas va a ser de 510, porque más es radiación que conducción en esta parte, ¿no? Los dos calores de transferencia. En cambio, en esta parte sí hemos puesto lana de vidrio y efectivamente tiene que disminuir. ¿No ven? Ahora, si nosotros colocamos un super aislamiento y nos está dando su conductividad térmica y a un material más especial, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser el calor, jóvenes? No va a haber transferencia, ¿no? Casi. Pero es un super aislamiento. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Entonces, si ustedes ven, esto va a ser un super aislamiento que tiene una conductividad térmica, ya son los materiales más especiales, no vamos a perder calor. Apenas llegamos a 1.05 watts. ¿No? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, ingeniero. Dígame. Si el espacio de 2 centímetros fuera mucho mayor, ¿el análisis que hizo usted, ingeniero, sería el mismo o qué consideraciones habría que tomar en cuenta? No, lo que les decía acá, ahora de nuevo ya me está saliendo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí está. Vamos a ir creciendo un poquito y nos vamos a ir a buscar.
no viene a ser el mismo análisis. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? A ver, alguien. Mientras volvemos. Si este espacio es más grande, ¿qué tendríamos que considerar, jóvenes? Convicción. La convección. Convección, pero solamente en cuál de los incisos. ¿Cuál de los incisos varía? Primero. Solo en el primero, ¿no ve? El inciso B va a ser la radiación que nosotros hemos analizado. Si ustedes ven, la radiación no depende de la longitud, no depende del espesor, por más que estén más lejos, acá, ¿no? Las dos plaquetas estén más alejadas, la radiación no va a influir. Solo depende de qué, del área de transferencia y de la emisividad. ¿Está claro, jóvenes? Eso en el inciso B. En el inciso C va a variar, si este espacio es más grande, ¿en qué va a variar? Vamos a tener que usar más lana de vidrio. Y al usar más lana de vidrio, efectivamente, el calor por conducción va a disminuir. Pero ya, ¿qué pasa? ¿En qué tanto va a disminuir? ¿No ve? Podríamos llegar hasta un 5, pero ¿cuánto siempre de lana de vidrio y cuánto de plata estamos gastando? Para disminuir no mucho. Ya en el superaislamiento, ponerle más superaislamiento es una pérdida de plata, ¿no? O sea, si aquí ya apenas es 1 watts que hemos perdido y nosotros decimos, pero no estamos nomás perdiendo mucha energía, le aumentaremos el espesor, le aumentaremos al doble o al triple, entonces a 6 centímetros. ¿Cuánto de plata me va a costar el superaislamiento? ¿No? ¿Y qué? Ahí sí voy a disminuir, 0.0 va a salir de watts, pero que influye, no va a influir mucho, ¿verdad? Esto ya no me generaba muchos gastos. Más voy a gastar en la inversión. En el inciso C, sí algo puedo ahorrar, ¿no? Pero ya 6 centímetros, vamos a ver, si aquí esto me lo dividen, a ver rapidito, 0.036, 290 menos 150 entre 0.06. ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, un ágil. No me van a hacer sacar. 84, hija. Miren, 84 watts. Pero ¿cuánto de plata más hemos gastado? 4 centímetros más de lana de vidrio. Si es barata, bien. ¿No? Vamos a tener 4 centímetros más de lana de vidrio, ¿no? 6 centímetros. Pero si el espacio en el que estamos poniendo esto no nos da para poner más lana de vidrio, entonces uso nomás el superaislamiento y lo dejo con 2 centímetros. Pero a lo que iba la pregunta de su compañero, es en el inciso A, sí vamos a considerar y tendríamos que determinar nuestro calor por convección. Ya no hablaríamos de conducción, ¿no? Hacemos un análisis para determinar qué, jóvenes, qué es lo complicado en convección. El coeficiente. El coeficiente, ¿no ve? El coeficiente global de transferencia de calor. Ahora, si nosotros tenemos un aproximado, ¿no? Para ese tipo de temperatura, porque vamos a tener que analizar,
a temperatura media, el coeficiente global de transferencia de calor por convección. Eso ya vamos a ver cuánto realmente va a influir. ¿Está claro, joven? Sí, está bien, gracias. Ya. Listo, nos iremos al primer parcial, la resolución del primer parcial del anterior semestre, para que tengan ustedes dónde está. Eso se los voy a subir igual al eCampus, todo lo que les estoy explicando, jóvenes. ¿Dónde está? Ya. ¿Ven, jóvenes? ¿Sí? No se ha ido a otro lado. Está en la pizarra, ingeniero. Ya. Ven, ¿no? Está bien. Ya se ven los ejercicios. Entonces, esto hemos preguntado el anterior semestre, jóvenes, para que tomen en cuenta. Y esto es lo que se les ha resuelto. ¿Qué nos decía el primer problema? El primer problemita nos decía lo siguiente. Dice así. Un recipiente esférico de radio interior de 15.748 pulgadas, radio exterior 16.1417 pulgadas y nos da la conductividad térmica para almacenar agua caliente y mantenerla a 373.15 Kelvin en todo momento. Ya, para realizar esto, la superficie exterior del recipiente se envuelve con un calentador eléctrico de cinta, ya, de 500 julios sobre segundo. Luego se le aísla. Se observa que en todo instante la temperatura de la superficie interior del recipiente está cercana a 373.15 Kelvin. Si se supone que el 10% del calor generado en el calentador se pierde a través del aislamiento, inciso A, exprese la ecuación diferencial y las condiciones frontera para conducción unidimensional de calor en estado estacionario a través del recipiente. Eso es lo primero. Inciso B, hallar una relación para la variación de la temperatura en el recipiente. Eso que tenemos que hacer es encontrar la temperatura en función a qué, al radio, ¿no? Una expresión que cambiando los espesores nosotros podemos determinar en cada momento cuál va a ser la temperatura. Inciso C, encuentre la temperatura de la superficie exterior del recipiente. En la superficie exterior del recipiente nos está pidiendo cuánto va a ser la temperatura. Inciso D, determine cuánta agua a 373.15 puede suministrar este tanque de manera estacionaria si el agua fría está a 20 grados centígrados. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, analicemos. Acá tenemos nuestra esferita que tiene un cierto espesor y nos están dando el diámetro externo, ¿no?
no sé si el diámetro interno más pulgadas. Sí, nos están dando el interno y el externo, entonces podemos encontrar sin problema el espesor de nuestro tanque esférico. Internamente tenemos agua. Y luego ponemos en esta parte donde está marcado, aquí, a este nivel vamos a poner una resistencia, ¿ya? Toda la esferita, así lo voy a ir haciendo. Vamos a poner una resistencia y por encima vamos a colocar un aislamiento. ¿Con qué? Con el fin de que el calentador solamente caliente a la parte interna de nuestro fluido, de nuestra esferita. ¿Ya? Y nos dice que tenemos una pérdida del 10% de calor hacia el exterior. Mientras tanto, todo el calor transferido o generado por la resistencia es hacia dentro, con un 90%. ¿Está claro, jóvenes? Luego, en un inciso, nos pregunta cuál va a ser la temperatura de superficie interna que vamos a tener en un momento dado, cuando las temperaturas se mantengan. ¿Ya? Y finalmente nos dice determinar cuánta agua, cuánto de agua nosotros podemos suministrar al tanque de manera estacionaria, o sea, que en un momento dado, si el agua fría entra a 20 grados centígrados. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Al inicio vamos a ver qué ecuación diferencial nosotros vamos a utilizar. Ponemos la ecuación generalizada de transferencia de calor, no va a haber calor generado, no va a variar respecto al tiempo, entonces, ¿qué vamos a tener? Únicamente vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden, de segundo grado. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, el inciso A ya casi resuelto. ¿Qué condiciones frontera? Las condiciones frontera que vamos a tener es uno, que cuando el radio es igual al radio interior, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la temperatura en ese punto va a ser igual a la temperatura de superficie interna. Y eso nos están dando como valor, no nos dicen que es 100 grados centígrados. La segunda condición frontera es que cuando el radio es igual al radio externo de nuestra esfera, tenemos el calor generado, ¿no? ¿Por quién? Por Fourier. Y esto ya vamos a tener nosotros establecido. ¿Cuánto nos dice que tenemos? Es 500 julios sobre segundo. Aquí sí está. Para realizar la superficie se envuelve con un calentador eléctrico de cinta de 500 julios sobre segundo. ¿Qué es eso? 500 watts. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, ya tenemos nuestras condiciones frontera y lo que nosotros vamos a hacer es iniciar. Inicialmente tenemos la ecuación ya
diferencial que vamos a enfrentar. Para nuestro inciso B, ¿qué es lo que hacemos? Lo único, tenemos que integrar. Integramos, ¿no? La derivada se va a ir de esta derivada con la otra derivada se nos va a ir, ¿no? Porque estamos en cero. Vamos a integrar. La integral con la derivada se nos va. Y vamos a integrar respecto a cero de R. ¿No? De aquí, la integral de cero es una constante. ¿No? Esa es nuestra primera integral, nuestros primeros resultados. De ahí vamos a tener que la constante 1 va a ser igual a R cuadrado y la segunda derivada. Volvemos a integrar, ponemos en función de R. Esto ustedes ya saben, ¿no? Dominan. Esto es ecuaciones diferenciales, nomás. O cálculo, ¿no? Volvemos a integrar y obtenemos que la temperatura en R es igual a C2 menos C1 sobre R. Esa es el inciso B que integrado, ¿no? Tenemos una ecuación 1, ecuación 2, luego, ¿qué hacemos? Entre la ecuación 1, la ecuación 2 y las condiciones frontera, que son la 3 y la 4, nosotros podemos encontrar los valores de C1 y C2. Entre las cuatro ecuaciones reemplazamos los valores donde corresponden todos los datos que nosotros tenemos. De ahí sacamos, en esta tenemos que no tenemos dt de R, pero tenemos el calor que es, nos ha dicho 500, tenemos la conductividad térmica, tenemos el área, podemos encontrar dt y dr. Encontrando 4 en 1 dt y dr, vamos a tener un valor. Con ese valor, nosotros sabemos que C1 es dt sobre dr. ¿No? Cuando R es igual a ¿qué? Aquí nosotros podemos ver el diámetro, esto, ¿cuál viene a ser ese nuestro diametrito? El radio, ¿no? El radio, interior, vamos a, en este caso. Reemplazamos los valores poniendo en metros cuadrados, reemplazamos los valores y vamos a tener el valor de C1. Con C1 en 3 en 2, reemplazamos los valores, encontramos el valor de C2. Teniendo el valor de la constante 1 y de la constante 2 en la ecuación 2, reemplazamos y vamos a tener la variación, la distribución de la temperatura respecto al radio, en función del radio. Esto es 159.832 grados centígrados menos 23.873 sobre el radio. Ahora, con esto nosotros podemos encontrar para cualquier radio, nosotros podemos encontrar el valor de la temperatura. Nos piden la temperatura de superficie exterior. Aquí, ¿dónde va a ser la temperatura de superficie exterior, jóvenes? Cuando el radio sea el exterior, en este punto. Ahí es donde nos están pidiendo la temperatura. Aquí sí. A ver, con esto vamos a colocar. Ahí.
En ese punto es que vamos a determinar el valor de la temperatura de superficie externa. ¿Ya? Entonces, para ese punto, ¿qué es lo que nosotros hacemos, jóvenes? Así de sencillo. Tenemos el radio exterior, reemplazamos el radio exterior en nuestra ecuación de distribución de la temperatura y obtenemos el valor de la temperatura. Y finalmente nos están pidiendo el flujo másico que nosotros tenemos que ir adicionando a nuestro tanque esférico para que se mantenga a esa temperatura. Entonces hacemos el balance de energía, vamos a tener que el calor va a ser igual al flujo másico por el Cp y delta T. Nosotros, ¿de dónde sacamos el DT? El Cp, perdón, sacamos de tablas a una temperatura media. De ahí vamos a obtener el Cp del agua. Despejamos el flujo másico, las temperaturas van a ir de 100 a menos 20 grados centígrados. Tenemos el Cp. Y tenemos estas son para transformar, ¿no? Nuestras a kilogramos sobre hora. 1 hora, 3.600 segundos. Y tenemos acá también que estamos convirtiendo a kilogramos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Así de sencillo era su primer pregunta. Solamente algo morosito en qué, en esto. ¿Cómo tienen que resolver su examen? Algo similar, jóvenes. No quiero que me hagan aparecer resultados. Me tienen que demostrar de dónde están sacando. ¿Está bien, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? ¿Duda? Problema. 2. El segundo problema. ¿Qué decía? Una casa construida de concreto tiene una columna cilíndrica de tantas pulgadas de diámetro y tantos pies de alto. Las propiedades del concreto nos están dando, ¿no? Nos da la conductividad térmica, nos dan tanto el Cp, la densidad, todo, ¿no? Todos los valores. La columna se enfría a 52.2 grados Fahrenheit durante una noche y se calienta durante el día. Al exponerse al aire ambiental a una temperatura promedio que nos están dando del aire ambiental de 82.4 grados Fahrenheit. Con un coeficiente promedio de transferencia de calor, tenemos el coeficiente promedio de transferencia de calor de 14 julios sobre segundo metro cuadrado grado centígrado. ¿Qué nos pide? Determinar cuánto tiempo va a transcurrir para que la temperatura de superficie en la columna se eleve a 80.6 grados Fahrenheit. Inciso B, la cantidad de transferencia de calor hasta que la temperatura en el centro llegue a 82.4 grados Fahrenheit. Inciso C, la cantidad de transferencia de calor hasta que la temperatura de superficie llegue hasta 80.6. Entonces, haciendo el análisis, nosotros
que lo que vamos a hacer, vamos a analizar con Biot, ¿no? Lo primero, determinamos con los datos conocidos cuánto es Biot. Con Biot tenemos un valor de 2.649.4. Entramos, está por encima del valor para usar la metodología de Biot, entonces nosotros tenemos que usar la metodología de Fourier, usando los datos de Fourier. Con Biot entramos a tablas, determinamos los coeficientes de lambda y A sub 1, ¿no? Y también determinamos los valores de Bessel, los factores de Bessel, para lambda sub 1. En esta nuestra expresión, de aquí nosotros determinamos el valor de Fourier. Ya con Fourier, ahí sí, obteniendo el valor de Fourier, podemos determinar el tiempo, ¿no? El tiempo transcurrido, que va a ser 7.734 horas. Luego, perdón, quería achicar. Eso es el inciso A. Para el inciso B, nos piden cuál va a ser el calor máximo transferido. Tenemos el balance de energía, tenemos el flujo másico que nos están dando. Nos dan los valores de CP, tenemos la densidad, ¿no? Nosotros podemos determinar ahí el valor en este caso, densidad por volumen. Todo esto vamos a tener, ¿no? Todos estos valores, la altura, tenemos el radio de la columna, vamos a tener tanto la altura, vamos a tener el radio, tenemos la densidad y podemos determinar el flujo másico. Teniendo el flujo másico, porque esto es densidad más sobre volumen, de ahí vamos a tener el flujo másico. Con el flujo másico, el CP y el gradiente de temperaturas que queremos encontrar en nuestra columna, vamos a tener el calor máximo transferido. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda aquí? Bueno, si está claro, bueno, de tablas también nosotros nos vamos a las expresiones. Ya como ya tenemos este valor, ¿no? Teniendo Fourier, podemos calcular el valor de las variaciones de las temperaturas, y con Bessel, no tomando en cuenta que el calor real sobre el calor máximo transferido, esto es igual de tablas, ¿no? Tenemos ahí en tablas este tipo de ecuaciones. De ahí nosotros, ya teniendo todos estos valores, tanto el coeficiente de Bessel, lo único que hacemos es determinar el calor real transferido. Esto, más que todo, este tipo de problema es usando sus tablitas que tenemos para este tipo de problemas. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas?
Jóvenes, No, Inge. nada. Listo, jóvenes, con estos problemas y los problemitas que tienen para resolver, que se les ha dado, nos estaríamos viendo el martes. Ya está habilitado desde las 8 de la mañana para que vayan ustedes enviando sus tareitas. Ya, todas las tareas ya pueden ir subiendo el mismo martes, desde las 8 de la mañana. Y a las 4 de la tarde vamos a tener 2 exámenes, un examen teórico y un examen práctico. ¿Está claro, jóvenes? Dije, tengo una pregunta sencilla. Sí. De otro tema. El radiante térmico, la resistencia térmica, ¿en qué unidades tiene que dar? ¿A cuál resistencia térmica se está refiriendo? A paredes. ¿En cuál problemita? ¿A qué? No, por eso, ¿cuál de las resistencias térmicas? En el tema de paredes planas. Porque usted tiene la resistencia térmica cuando estamos hablando, hay resistencias térmicas referido a lo que es tanto conducción, convección, radiación. En conducción. En conducción es a la inversa de lo que usted tiene porque en conducción, a ver, si nos vamos a nuestras gráficas, a ver, ¿a cuál capítulo nos podemos ir? De las resistencias. Para que usted vea. Dependiendo en qué unidades está usted analizando. Porque ¿cuál va a ser la resistencia térmica en conducción, joven? Usted si tiene Fourier, ¿cuál va a ser la resistencia térmica? Joven. A ver. Es el delta de temperatura entre... No, aquí nos vamos a ir, nos iremos a la pizarra. Ya. Para que usted se ubique, no, o sea, y no aprenda tanto de memoria, porque si no se va a confundir. Usted tiene Fourier, digamos, calor para una superficie plana. El calor va a ser igual a ¿qué? A menos K por A. ¿Qué más? Diferencial de T entre... Ya, digamos dt dx. Esto es Fourier, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces cuando usted determina la resistencia térmica, ¿cuál va a ser la resistencia térmica? Si tenemos, a ver, resuelva para el calor, para ya resuelta. Vamos a tener igual a qué, en una superficie que es en una superficie plana. El área por la constante. Vamos a tener el área, ¿no ves? La conductividad térmica. ¿Qué más? Temperatura 1 menos temperatura 2. Temperatura 1, ya el signo menos la temperatura 2,
tomando en cuenta que Puede ser un espesor. si digamos acá tenemos, aquí va a ser la temperatura 1, que va a ser mayor a la temperatura 2, ¿no ve? Para que sea como usted está manifestando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sobre ¿qué? El espesor o la longitud. Espesor L, ¿no? Que L decimos, espesor hemos tomado en cuenta como L, pero usted como igual ha dicho puede ser esto E también. Eso, por eso, no se aprendan de memoria las cosas. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la resistencia que va a haber entre estas dos placas? Es igual al espesor. Vamos a tener el espesor por un lado, ¿no? Va a haber la conductividad térmica y el área. ¿No ve? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para paredes planas, su resistencia, ¿de qué va a estar dada? La resistencia va a ser a 1 sobre, porque esto, en función de las resistencias que vamos a tener, esto es el delta T, sobre la resistencia. ¿No ve? Entonces, ¿cuál va a ser su resistencia? El espesor sobre el área por la constante K. Eso. ¿Está claro? Sí. ¿Qué unidad va a tener? Joven, si digamos estamos en metro, a ver, internacional, metro cuadrado, y la conductividad térmica ¿en qué? Watts sobre metro grado centígrado. Metro cuadrado, ¿qué vamos a tener? La resistencia, ¿qué unidades va a tener, joven? Grados centígrados sobre watts. Eso es. ¿Está entendido? Sí. Entonces, de acuerdo al análisis, ¿eso va a variar? Claro. Por eso les decía, o sea, va a ir variando en base a qué. Si usted está, porque convección, todo en base a lo que vaya haciendo. Para un cilindro, la geometría. Para el cilindro, para lo que viene a ser las esferas. ¿No ve? Pero esto de las resistencias está también dentro de las diapositivas, jóvenes. Les he explicado en el primer tema. En el primero, en el segundo es. Ahí puedes revisar más detenidamente. Para las 3 geometrías hemos hecho. Ya, ingeniero. Gracias. De todas maneras, para que revise para cada una de las geometrías, ¿no? Entonces, ahí es donde la idea, o sea, siempre no se aprendan de memoria las unidades. A mí me pueden agarrar hasta en curva, ¿no? Si me dicen, ingeniero, a ver, dígame las unidades de tal. Déjenme analizar. Recién analizo y recién les voy a decir las unidades correctas, ¿no? Y si me hablan, pero no me aprendo de memoria. O sea, en eso me pueden agarrar en curva cualquier ratito, jóvenes, ¿no? O sea, hay que tratar de aprender en el cual usted va a desarrollar y no se aprendan tanto
de memoria, ni las ecuaciones, no, sino analicen. Eso es lo que les puedo aconsejar, hasta para cuando ya salgan profesionales, la memoria es frágil. Ya cuando estén saliendo nomás el primer año de profesionales y si van a trabajar en alguna otra institución que no sea tanto, que no se considere mucho, digamos, de transferencia de calor y alguien le pregunta las unidades de tal, usted, no, me has dejado, no, puedes decir, no sé, tendría que revisártelo, ¿no? Porque si la memoria es frágil, ¿no? Y nos olvidamos. Mientras estamos en la parte estudiantil, claro, estamos sobre eso y ustedes sí tienen que estar en la cabecita, pero yo les aconsejo, ni en la parte estudiantil, no se aprendan de memoria, ¿no? Ahí están los errores en los exámenes, ¿no? A veces saben, tiene que salir esto, y no sale, no tiene que salir en otras unidades. ¿Está entendido, jóvenes? Inge, una pregunta. Dígame. La resolución también lo va a subir a campus, ¿verdad? Todo, sí. Gracias. Algo más. Todo lo que hacemos en clases ya está en el eCampus. Va a ir en PDF, se los voy a subir, jóvenes. Y si veo necesario y tengo de algunos otros semestres las resoluciones, también algunos otros problemas de exámenes que he resuelto, también les voy a subir para que estudien, jóvenes, para que tengan más material. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Listo. Entonces vayan repasando.